Desde el primer momento en que abrió los ojos, yo estaba ahí. Conocemos a Riley desde pequeña. Adorable y con carácter, superó el cambio de ciudad y ahora está integrada, tiene amigas, es feliz. Por fin todo está en orden. Nuestra niña está creciendo muy rápido. Lo siento. Todo debería ir rodado a partir de ahora. ¿Qué es eso? ¡Hola! Soy Ansiedad. ¿Dónde dejo mis cosas? ¡Una emoción nueva! ¡Ay, lo siento! Todos queríamos causaros buena impresión. Yo soy Envidia. ¡Oh! ¡Me encanta tu pelo! Esa es Enui. ¿En qué? Lo que vosotros llamaríais aburrimiento. ¿Tú quién eres, grandullón? Él es vergüenza. ¿Cómo te suda la mano, amigo? Cada uno tenemos nuestra misión. Y la mía es planificar el futuro. ¿Te sientas con nosotras? ¡Qué tías más guay! Pero que no se note que nos hace ilusión. Yo me encargo. Alegría, solo por curiosidad. A lo mejor yo podría... Gracias, ahora no. Alegría se encarga de que nada cambie, Eso nos va a perseguir el resto de nuestras vidas. pero Ansiedad toma el mando y encajar es su primer mandamiento. Si no hacemos amigas, estaremos solos en el instituto. Rompamos con el pasado. La vida de Riley requiere emociones más sofisticadas que vosotros. Duda, surgen las creencias y las limitaciones. Su identidad está en peligro. El caos se apodera de su mente. ¡Tonterías! No va a pasar nada de eso. Vale. Las nuevas emociones entran en acción y han llegado para quedarse. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que hace que tú seas tú? Desde hace años Pixar es una herramienta ideal para que la educación emocional llegue a niños y adultos, muchos menos instruidos en la gestión emocional. Busca en tu interior y saca todos tus miedos. Todos podemos identificarnos con algo tan universal como son las emociones. Los miedos y las inseguridades, la gestión de la frustración, la incapacidad para hacer realidad ciertas expectativas, la búsqueda de la aprobación, la aceptación del paso del tiempo, Yo decidiré cuando estoy acabado. la vejez, la pérdida y la muerte son temas que han tratado en sus películas. Red y Del Revés 2 se complementan. Por fin estoy averiguando quién soy. Si en la primera Pixar nos mostró la pubertad como un monstruo hormonal y se centraba en las relaciones materno-filiales, Esto no es para siempre, solo hasta que Riley entre en el equipo o hasta que cumpla los 18 o a lo mejor es para siempre, no lo sé, lo vamos viendo, ¿eh? Adiós. en Del Revés 2 hace un fabuloso retrato del paso a la adolescencia y los inevitables cambios que conlleva, centrándose más en las relaciones de amistad y los miedos ante el futuro. ¡Vamos, abrazo en grupo! 9 años después del estreno de Del Revés, su secuela nos recuerda que todas las emociones son importantes y, sobre todo, necesarias. ¡Somos emociones reprimidas! ¡Sacadnos de aquí! Tan solo por esta idea merece la pena ir al cine a ver la película. Plagada de ideas geniales, cuenta con un gran guión y una animación fantástica que consigue que todos podamos identificarnos con los personajes. Riley nos necesita. ¿Alguna vez me he equivocado? Muchas veces. Del Revés 2 es un trepidante viaje a nuestra mente, a nuestras creencias y experiencias, en el que emoción y diversión se mezclan para hacernos sentir y que nos planteemos más de una pregunta. ¡Doy asco! Si no puedo ir al campamento ni a ningún sitio nunca más. Y esto es lo que nos espera en los próximos 10 años. ¿Estamos soñando ahora mismo? ¿Que alguien me pellizque? ¡Ah!